Bueno, hoy vamos a continuar con respecto. Hola, Jan, ¿cómo te va? Sí, sí. Hoy vamos a continuar un poco con el tema de categorías, ¿no? Vamos a analizar, vamos a entrar en la última, en la cuarta. ¿Sí? Tercera no vieron, tercera forma parte de la segunda parte, lo que tiene que ver fundamentalmente con rentas de las personas públicas. Cuarta categoría. El título o el fundamento de esta categoría es las rentas percibidas en función al trabajo personal. O sea, el componente que las convoca, que es que hay una actividad personal, ¿sí? Que da origen a una retribución. Entonces, para ubicarnos, artículo 82 es donde están definidas, escritas la cuarta categoría. Y, digamos, más allá de la descripción que vamos a hacer o vamos a ir leyendo y analizando, también podemos posicionarnos en el plano general. Recuerden que, independientemente de que existan o que encuadren las rentas dentro de la descripción de cuarta, no olviden que la ley tiene un tratamiento que también puede ser grabado, no grabado y exento. Y en este caso en particular, en cuarta categoría se da una nueva, vamos a decir, clasificación en el tratamiento que será denominado no computable, si tiene que ver específicamente cuando vemos el tema de honorarios. Con respecto al criterio de imputación de estas rentas, es muy importante destacar que conforme lo vieron en el artículo que habla de imputación al año fiscal, estamos con el criterio de percibido. Ese es el criterio general de imputación de las rentas de cuarta categoría. El otro día cuando di segunda, actualmente creo que no lo dije, pero bueno, segunda y cuarta van por lo percibido, primera y tercera van por lo debitado. Eso es en función, digamos, el criterio general. Después, como vamos a ver también aquí, vamos a encontrar algunas excepciones a ese criterio general que vamos a remarcar para tener en cuenta, que tiene que ver con el criterio general de imputación. ¿Qué más? Bueno, la estructura del artículo 82, vamos a ver que arranca, ¿sí? ¿Qué tal? Arranca en principio con tres incisos que tienen que ver con renta del trabajo personal desarrollada en relación de dependencia, ¿sí? En donde vamos a ubicar los sueldos, las jubilaciones y sueldos y jubilaciones. A, B y C, tenemos sueldos públicos, sueldos de la actividad privada y jubilaciones y pensiones. Y después, los otros incisos se van a referir a la retribución o a la renta del trabajo personal, pero ya realizada de manera en forma independiente, autónoma, ¿sí? Más allá de algunas consideraciones en particular que tiene este tipo de rentas. Entonces, ahí los ubicamos en el plano general. Vamos a ver
en sí la ley no trae, como si lo trae en primera, segunda y tercera, las deducciones especiales, sino que rigen para la cuarta categoría el criterio general de que una deducción será deducible todo gasto, ¿sí?, que está relacionado con la obtención, generación, obtención y permanencia, ¿sí?, de la renta. Pero sí vamos a ver que tiene mucha vinculación con lo que son deducciones personales del artículo 30, porque a los efectos de poder medir mejor la capacidad contributiva que tiene este contribuyente, este sujeto, todo lo que tiene que ver con el régimen del artículo 82, incisos A, B y C, tienen unas deducciones especiales. ¿Sí? Que están relacionadas con este tipo de rentas. Ese sería el esquema general de lo que vamos a estar viendo. Así que bueno, vamos a ir analizando el artículo salud. Gracias. 82 de la ley. Y arrancamos. ¿Alguien que vaya al registro? Así no hablo yo. Bien. Bueno, vale. Constituyen ganancias de cuarta categoría las provenientes a. del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los poderes ejecutivos y legislativos. En el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017 inclusive. Bueno. Leen que viene también. Que tiene que ver con sueldos de la actividad privada. O sea, el B, el inciso B. B. Del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia. Entonces, acá tenemos el C, es jubilaciones y pensiones, que es la consecuencia de haber trabajado, ya sea en relación de dependencia, la consecuencia de aportar durante un tiempo de trabajo, ya sea en forma en empleo público o en empleo privado. Entonces, el artículo 110 de la ley 111 nos va a referir y nos va a determinar que todo está grabado. O sea, ¿qué es sueldo? Porque acá lo que, independientemente que sea empleo público o empleo privado, ¿qué es sueldo? ¿Qué incluye el sueldo? Entonces, los conceptos que lo integran son el sueldo, horas extras, adicionales, plus vacacional, adicional por zona, adicional por título, gratificaciones en general, comisiones, remuneraciones percibidas por ausencias o licencias, etc. Todo, en principio, podemos decir que está alcanzado en lo que se refiere a el sueldo. El artículo 110, ¿a qué se refiere? ¿Qué dice? De la ley. Eliminación de ciertas exenciones para los contribuyentes de la cuarta categoría. Ok. Derogan todas las disposiciones contenidas en leyes nacionales, generales, especiales y estatutarias, excepto la de la ley del impuesto a las ganancias, decretos o cualquier otra forma de inferior jerarquía, mediante las cuales se establezca la exención total o parcial o la deducción de la materia imponible del impuesto a las ganancias
del importe percibido por las contribuciones comprendidas en los incisos A, B y C del artículo 82, en concepto de gastos de representación, viáticos, movilidad, bonificación especial, protocolo, riesgo profesional, coeficiente técnico, dedicación especial o funcional, responsabilidad jerárquica o funcional, desarraigo y cualquier otra compensación de similar naturaleza, cualquiera fuera la denominación asignada. Es decir, este artículo se vino a incorporar porque hace muchos años atrás se habían otorgado o se habían de alguna manera aparecido conceptos en lo que tiene que ver con la liquidación de sueldos, en donde, como eran tratados de alguna manera como sumas que se otorgaban por cuestiones particulares, y las leyes que de la creación de esos conceptos hacían mención a que no estaban alcanzados por el impuesto a la ganancia. Ustedes saben que las exenciones objetivas o subjetivas pueden venir contenidas en la propia ley de ganancias o en la ley especial que crea, por ejemplo, este tipo de cosas. Entonces, el artículo 110 eliminó todo ese tipo de excepciones y posibles construcciones y solamente admite, ¿sí?, lo que la propia ley, ¿sí?, en principio lo que la propia ley establece en el artículo 26. Artículo 111. Beneficios sociales a favor de dependientes o empleados alcanzados por el impuesto. Aclárese que los distintos conceptos que bajo la denominación de beneficios sociales y o vales de combustibles, extensión o autorización de uso de tarjetas de compra y o crédito, vivienda, viajes de recreo o descanso, pago de gastos de educación del grupo familiar u otros conceptos similares sean otorgados por el empleador o a través de terceros a favor de sus dependientes o empleados. Se encuentran alcanzados por el impuesto a las ganancias, aun cuando los mismos no revistan carácter remuneratorio a los fines de los aportes y contribuciones al sistema integrado previsional argentino, SIPA, o regímenes provinciales o municipales análogos. Exclúyase de las disposiciones del párrafo anterior a la provisión de ropa de trabajo o de cualquier otro elemento vinculado a la indumentaria y al equipamiento del trabajador para uso exclusivo en el lugar de trabajo, al otorgamiento o pago de cursos de capacitación y especialización en la medida que los mismos resulten indispensables para el desempeño y desarrollo de la carrera del empleado o dependiente dentro de la empresa y al reintegro documentado con comprobantes de gastos de guardería y o jardín materno infantil que utilicen los contribuyentes con hijos de hasta 3 años de edad cuando la empresa no contare con esas instalaciones, como así también la provisión de herramientas educativas para los hijos e hijas del trabajador y trabajadora y el otorgamiento o pago debidamente documentado de cursos o seminarios de capacitación o especialización y para este último caso hasta el límite equivalente al 40% de la suma prevista en el inciso A del artículo 30 de esta ley. Bueno, estos son los beneficios sociales. ¿Qué quiere decir? Que primero empieza el articulado diciendo que si bien son reconocidos por la ley como beneficios sociales y por otras leyes, generalmente los beneficios sociales, bajo este concepto, hubo un principio que se había generado mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque generalmente los beneficios sociales no aportaban o no contribuían a los regímenes de previsión social. Entonces, como estaban exentos de contribuir sobre esa suma de dinero, porque no lo consideraban remuneración puntualmente, sino beneficios sociales, en su momento los vales de combustible, los vales de comida, cuando la empresa se hace cargo de otorgarle un mejor plan, ¿sí?, de salud, digamos una diferencia, o habilitación de tarjeta de crédito a los empleados para que hagan algún tipo de consumo. Todo eso, digamos, considerado como beneficio social, no estaba sujeto a las contribuciones de la seguridad social. Esto trajo también la confusión en su momento que decir, bueno, si no paga cargas sociales tampoco gana. No. Este artículo se incorporó a raíz de eso, sacando cualquier tipo de incertidumbre.
todos los beneficios sociales, cualquiera sea el nombre y la forma, la modalidad que se otorgue, están alcanzados, deben ser considerados a los efectos de la determinación de la ganancia imponente. Excepto lo que el propio artículo reconoce y que excluye de esa agravabilidad, que son los beneficios sociales que tienen que ver con la ropa de trabajo, que tienen que ver con los cursos de capacitación, que tienen que ver con la entrega de material para el desarrollo del trabajo, una nota, un celular. Esos beneficios son, claro, más allá que integran beneficios sociales porque hacen al desarrollo de la actividad, no están, digamos, esas sumas que se perciban por esos más. Después tenemos el tema de jardín maternal, ¿y qué más será? Jardín maternal, había una más. Guarderías, perdón. Esas sumas que el empleador abone, ¿sí?, están consideradas beneficios sociales y no va a estar incluido dentro de la masa o del importe de la ganancia determinada sujeta a impuestos. En el último caso, establece un límite que es hasta el 40% de la ganancia neta sujeta a impuestos. Generalmente, o sea, estos límites se respetan y obviamente se pueden determinar o calcular en la medida que yo haya hecho ese cálculo de la ganancia neta sujeta a impuestos, porque como tengo que aplicar ese porcentaje, debería tener ese importe para saber cuál es el porcentaje que hasta el cual me permite deducir por ese porcentaje. Pero ropa de trabajo, elementos de trabajo, capacitación, eso no tiene límite. Lo que sí tiene límite es lo último que dice este inciso. Ahora, la ley de impuesto a las ganancias, en la última modificación a partir ya del 2019, también 19-20, ¿qué sucedió? Empezó a considerar determinados ítems que conformaban los rubros liquidatorios, los rubros de sueldos, y los eximió. Pero ya esa exención fue incorporada en el artículo 26 de la ley. Artículo 26 de la ley, incisos X y Z, donde la propia ley establece esta exención para este tipo de rubros. ¿Qué dice el 26X? Quedan exentas el valor de las horas extras, ya sean al 50, al 100%, pero no las horas extras, el total de las horas extras, sino la diferencia entre el valor de la hora común y la hora extra de determinados días, feriados, inhábiles, fines de semana. Entonces, aquí ya tenemos algo que, si bien está considerado renta, porque está definido como renta, o sea, entra en el concepto de lo que es la gravabilidad por renta de cuarta, la ley lo eximió. O sea, la diferencia de valor entre horas extras, ya sea el 50 o el 100%, son dos tipos de horas extras que se emplean normalmente, está exenta. Asimismo, está exento, dice la ley, el salario que perciban los trabajadores en relación de dependencia, en concepto de bonos por productividad, falla de caja, conceptos similares, hasta un monto equivalente al 40% de la ganancia no imponible.
sea, tenemos que determinar, obviamente que esto es un valor que lo da la propia FIP, en cuanto a cuánto es el monto de ganancia disponible, y tenemos un límite para poder descontar, ¿sí? Es decir, que está exento aquellos conceptos que se hayan agrupado dentro de lo que fue el bono por productividad, fallo de caja. ¿Qué más? Y hay una condición más, que es que este beneficio, ¿sí?, no va a estar exento este bono, los fallos de caja, más allá de que tiene que como es, responder al límite del 40% de la ganancia mínimo no imponible, va a corresponderle solamente a determinados empleados que perciban una remuneración que está fijada por la propia reglamentación en valores que se van modificando como el mínimo imponible año tras año. Imagínense que ya ahora en el 2023 va a haber que modificarlo porque justamente este beneficio de exención, en la medida que establece sobre sueldos del año pasado, teniendo en cuenta la inflación, estamos bastante fuera de foco en ese sentido, porque lo que se tuvo, porque por ahí se tuvo en cuenta a que las remuneraciones de determinado nivel tuviesen la exención, hoy por hoy esos niveles ya están superados. Entonces, ¿qué pasa? Si se superan esos niveles, caería el beneficio que tiene este empleado respecto a esto. Ahora lo podemos ver en cuanto a los topes que están establecidos en la reglamentación, que es quien fija a qué tipo de remuneración o el margen, ¿sí?, o el límite entre qué tipo de remuneraciones van a poder obtener este beneficio de tratamiento exento en cuanto al bono de productividad falla. ¿Qué más tenemos? Cuando estábamos hablando del inciso A, hablábamos de sueldos del poder del empleo público. Fíjense que el mismo inciso trata una cuestión particular que tiene que ver con la remuneración de los judiciales. ¿Sí? ¿Por qué trata este tema en particular? Bueno, la remuneración de los judiciales, o sea, los sueldos que se cobraban en el Poder Judicial, por interpretación de la Corte, una acordada entre 20 del 2015, si no mal no recuerdo, pero no tengan en cuenta este dato, había interpretado porque, a ver, los sueldos del Poder, en principio del Poder Judicial, así como el del presidente, estaban exentos, pero hace muchísimo. En una de las modificaciones de la ley se elimina esta exención. Entonces, el Poder Judicial, los sueldos de la Corte Suprema, tenían que escribir. La Corte Suprema, muy lejos de querer ejecutarse, ¿qué hizo? Dicta una acordada, como la Corte Suprema es el máximo intérprete de la Constitución Nacional, también podría hacer una interpretación de la ley, de la Constitución Nacional, y interpretó que la eliminación de esa exención, ¿sí?, de alguna manera perturbaba la disposición constitucional que establece la intranquilidad e independencia del Poder Judicial respecto de los otros poderes.
¿Por qué la intranquilidad? Porque, bueno, a los jueces no se les podía bajar la remuneración, no se les puede modificar como decía, la Constitución Nacional, la remuneración, porque esta intangibilidad también estaba asociada a la independencia. Seamos un poquito lógicos, digamos, más allá de esta desigualdad de justicia que a veces nos parece, piensen si yo no estoy de acuerdo con un criterio judicial, imagínense en un extremo, ¿no? Que la política puede pasar mejor. Si el Poder Judicial, la remuneración del Poder Judicial está sujeta a lo que establezca el Congreso o el Poder Ejecutivo, o sea, cualquiera de los otros dos poderes, también podría estar condicionada, o sea, al tener condicionada su situación económica que puede producir, que pueden afectar su recurso, sus criterios de preferencia. Entonces, basado en esto, la Corte interpretó de que esa eliminación de exención no era aplicable al Poder Judicial. Y durante muchísimo tiempo, hoy siguen, pero todo el Poder Judicial, todas las remuneraciones no tributaban ganancias. Bueno, obviamente que esto siempre hizo ruido, siempre molestó a la sociedad. Estamos viendo todo un tema político muy importante respecto que ya viene hace tiempo, respecto a los jueces, el Poder Ejecutivo, hay investidas, bueno. Y también esto fue también apoyado de alguna manera con un criterio de igualdad, todos somos iguales, ¿no? Y pues, ¿por qué no? Si también ganaban, o sea, era una remuneración más, ya se había caído la exención del Poder Ejecutivo, y nadie lo cuestionaba. Bueno, esto fue implementándose hasta que en el Congreso se trató el tema de la incorporación en los sueldos del empleo público del Poder Judicial. ¿Qué pasa? No podría afectar a los que ya estaban bajo el régimen anterior. ¿Por qué? Y hay una cuestión de derechos adquiridos, hay una cuestión de retroactividad sobre derechos ya ganados por parte de los beneficiarios. Entonces, por eso es que la ley aclara que están grabados los salarios, los sueldos del Poder Judicial de aquellas personas cuyo nombramiento fueron a partir del año 2017. Es decir, de alguna manera empieza a achicar esta desigualdad que estábamos hablando. Claro, a los que ya estaban no pueden, porque obviamente va a ser inconstitucional si intentas hacer eso, y con justa razón. Digamos, también piénsenlo de manera individual, más allá de que socialmente vamos a cuestionar por qué no. Así que los salarios del Poder Judicial están grabados a partir de aquella persona cuyo nombramiento fue en el año 2010. ¿Qué más? Una cosa más que ahí quiero aclarar respecto a esa exención que había de las horas extras, me pasó es lo siguiente. Si bien lo que está exento son las diferencias entre el valor de la hora extra y el valor de la hora común, respecto de las horas extras realizadas en determinados días, y considerando el nivel de remuneración que tenga el trabajador,
Lo que sí también hay que tener en cuenta, que es otro beneficio, es que las horas extras que se liquiden, que tengan que ver con esta exención, no van a ser tenidas en cuenta dentro de la liquidación a los efectos de la retención, ¿sí? Perdón, de la retención, de la escala, sí, de la retención y de la escala del impuesto. ¿Qué significa? Esto significa que el sector personal, el sueldo que cada empresa tiene, la verdad que tiene un trabajo bastante importante. ¿Por qué? Porque hay cuestiones tan puntuales que hay que empezar a tratar con cierta discriminación, no discriminación en el mal sentido, pero sí en el sentido de que tener en cuenta si son de este tipo de las extras, tener en cuenta que la diferencia acá está exenta y no el resto, y tener en cuenta que a los efectos de saber cuál es la alícuota que tengo que aplicar, ya sea para la retención, como también la retención que se hace mensualmente de los sueldos, cuando corresponde, sino también la alícuota que tengo que aplicar para la determinación de la ganancia anual. No tengo que tener en cuenta esos importes de horas extras. Es decir, tengo que hacer mucho papel de trabajo, obviamente. ¿Para qué? Porque la incorporación en el sueldo de estas horas extras no se tiene que tomar en cuenta a los efectos de determinar la alícuota en la escala que le corresponde. ¿Entienden? O sea, si yo tengo un importe de sueldo anual, por decir, 1 millón de pesos, y en ese millón de pesos me liquidaron 200.000 pesos de horas extras, yo no voy a tributar en la escala del millón de pesos, voy a tributar en la escala de 800.000 pesos. ¿Sí? Por eso digo, voy a tributar en la escala. No significa que no tomo el millón, tomo el millón. Pero no voy a la alícuota o a la alícuota más alta, producto del saldo que me puede provocar la incorporación de las horas extras. ¿Entienden? Ese es el otro beneficio que tiene el tema del trabajador que percibe horas. Está claro, o sea, son dos. Por un lado, la diferencia con las condiciones. Condiciones de que sean horas extras determinado día y tener un determinado nivel de horas. Y lo otro es que esas horas extras no van a ser consideradas a los efectos de determinar en qué tramo de la escala, me voy a saber la alícuota, va a caer esa remuneración del trabajador a los efectos de determinar. ¿Qué más? Una cosa, el inciso C, que es otro que nos falta, que tiene que ver con la jubilación. De las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal, en la medida que hayan estado sujetos a pago del impuesto, de los consejeros de las sociedades cooperativas y de las asignaciones mensuales y vitalicias reconocidas a presidentes y vicepresidentes de la Nación dispuestas por la Ley 24.018. Bueno, tenemos el tema de jubilaciones y pensiones. Este ha sido un tema bastante, en los últimos tiempos, bastante crítico. Tenemos que tener en cuenta que las jubilaciones, pensiones, digamos, son una consecuencia del trabajo desarrollado de manera de relación de dependencia, cuando ya no estoy activo en el trabajo. Entonces, el tema es que ha traído controversia en cuanto a, más a partir del planteo de determinadas personas, que entendían que la jubilación no era ganancia, principio, sino que yo ya había aportado durante mi época y lo que estoy recibiendo es un beneficio de lo que yo había aportado. También decía, o sea, bueno, yo ya pagué ganancias, pagué cuando las tuve, que si
si la violación es consecuencia directa. O sea, son distintos argumentos, al tiempo de definir o de tener que pagar el impuesto, porque todo esto resulta no en cualquier momento o en un estudio o pensándolo nosotros mientras estamos estudiando la técnica del impuesto. Esto resulta cuando toca el bolsillo del contribuyente y cuando lo toca de una manera bastante importante. Entonces, es donde ahí nos despertamos y empezamos a pensar. Y bueno, y se van presentando distintas, ¿cómo se dice? Situaciones que hacen que se active el Poder Judicial a los efectos de interpretar las cuestiones particulares. Que obviamente hay casos donde el nivel de jubilaciones que hoy por hoy pagan impuestos a las ganancias, podría decirse que no llega al 1% del total de jubilación. O sea, no hay, la verdad es que no hay primero que no hay tantas jubilaciones tan altas, o sea, tan altas que superen el mínimo disponible o las deducciones que tienen las personas que reciben jubilaciones o pensiones. Entonces, de alguna manera están detrás del objetivo de no pagar impuestos a las ganancias por las jubilaciones, son realmente jubilaciones importantes. Y hay una causa donde del año 2019, o sea, bastante reciente, la causa se llama García María Isabel, del Corte Suprema de Justicia, seguramente lo tienen en la separata como se dice, jurisprudencia de la Corte, donde este tema es tratado frente a un planteo de retenciones que había sufrido la señora sobre la jubilación que percibía. Entonces inició el reclamo para que no la retengan más, pero aparte para que le devuelvan lo que le retengan. Entonces, al principio, esta señora también, dentro de sus motivos, planteó un tema de salud que tenía, que era verídico, obviamente, en el cual requería contar con esa jubilación para hacer el tratamiento o atender la enfermedad y todo lo que le generaba esa situación. La Corte, en principio, toma, o sea, le da cabida a la situación. Le da cabida y dispone, obviamente, la sentencia que se le deje de retener y que se devuelvan las sumas. Pero aquí lo que tiene en cuenta, eso es algo que por ahí se cuestiona mucho, porque la Corte le dio la razón, pero se fundamentó en la afectación de, obviamente, puede ser el hecho de propiedad, igualdad, pero lo que tuvo más en cuenta, cosa que llama mucho la atención, porque generalmente en estos fallos donde hay una cuestión tributaria, no tengo principio de legalidad, no tengo principio de igualdad, o razonabilidad. En este caso, la Corte Suprema invocó el artículo 75, inciso 23, donde habla de grupos vulnerables, personas, grupos vulnerables. Dentro de los grupos vulnerables están los de la tercera edad. También están las mujeres, donde, o sea, considera el tema de vulnerables donde pueden encontrarse afectados y donde se requiere, quizás por parte del Estado, un adicional de protección, ¿sí?, para que se cumpla el tema de igualdad respecto al resto. Por eso tratan como grupo vulnerable, o sea, grupos sujetos a una vulnerabilidad.
función a que la Corte entendió que era jubilado, pertenecía a uno de los grupos vulnerables, mencionando también el tema de salud, dice que resuelve que el texto actual de la ley, redactado en un contexto histórico diferente, resulta insuficiente y contrario al nuevo mandato constitucional que garantiza la igualdad real de oportunidad y trata a favor de los jubilados como grupo vulnerable. Es decir, la Corte está determinando que entiende que los mecanismos de interpretación de tributarios, el método histórico, ¿no? Que hay que evaluar el contexto en el que se dicta. ¿Sí? Bueno, acá lo que dice la ley es, bueno, el contexto histórico del momento donde se grabó la discusión es distinto al de ahora, donde el mandato constitucional está pidiendo la igualdad real de oportunidades y de trato a favor de los jubilados. No dice la constitución de los jubilados, dice de la tercera edad, como grupo vulnerable. Entonces, a partir de este fallo, que obviamente fue favorable al constituyente, la ley contra las ganancias, si bien no eliminó, no eximió las jubilaciones, ya les digo, lo repito, son muy pocas las jubilaciones pasadas, lo que sí permite es una deducción especial prevista en el artículo 30, para aquellas personas que perciban rentas del inciso C, que es mucho más contundente y reemplaza a lo que sería mínimo disponible y deducción especial, ¿sí? Y se llama deducción especial del artículo 30, solamente para los jubilados, alcanza 8 veces el mínimo del salario mínimo vital y móvil, ¿no? A ver, 8 veces. No. ¿En dónde? No, el artículo 30. Artículo 30, en el último... 3,8 veces. 3,8 veces. No, ese es el especial. Fíjate. Depende del periodo fiscal también. Sí, depende, obviamente que se va modificando el valor porque está atado a una variable que es el haber mínimo mensual. Perdón, sí, el haber mínimo mensual. 18 veces. 8 veces, sí. 8 veces. Entonces, de esta deducción, que es bastante importante, hace que las jubilaciones prácticamente, ninguna jubilación determinada no llega a pagar importante. Pero un fallo muy importante, el fallo García, en esta consideración. El artículo 30, inciso. El artículo 30, para las rentas del artículo 82, inciso 6, particularmente. Reemplaza las deducciones del inciso A y C del artículo 30. O sea, es una deducción equivalente 8 veces a la suma de los saberes mínimos garantizados. Y esto es a partir del periodo fiscal 2021. En el periodo fiscal 2021, esa deducción era de 2.206.463. Y ahora ya está, creo que para el 2023 antes de pasar de cerca de los 2.900.000, o sea, yo importe, imagínense, anual, que contempla de las jubilaciones y que no estén sujetas al impuesto. ¿Qué más? ¿Algo
más si se me está fijando. Profe, ¿Sí? ¿esta deducción es con respecto al mínimo disponible o me tengo que fijar cuánto es el haber mínimo? No, a ver, ya viene, digamos, dentro hay una resolución donde establece cuál es el haber mínimo garantizado. ¿Ok? Pero, ¿por qué pusieron 8 veces? Porque si lo ponen fijo, eso tendría que estar también sujeto a un ajuste, más ahora. Entonces directamente toman esa variable, ¿sí? Y no vas a tener que tomar ni mínimo ni imponible ni deducción especial. Que las jubilaciones, antes el inciso A, B y C, tenían el mismo nivel de deducciones personales. Deducían mínimo no imponible, cargas de familia y deducción especial. Bueno, lo que dice la ley ahora, para las jubilaciones y pensiones, o sea, exclusivamente para el inciso C, no voy a tomar mínimo no imponible y la deducción especial. Voy a tomar esta deducción especialísima, si quieren, que estableció la ley, donde voy a tomar, que llega a su límite también, hasta el 8 veces el haber mínimo garantizado. O sea, obviamente que a los efectos limitatorios es un dato, esto obviamente viene en todas las publicaciones porque hay una norma reglamentaria que va fijando cuál es el haber mínimo garantizado. Y tenemos que multiplicarlo por 8, o sea, es un dato, un límite que establece la reglamentación. Una cosa que tengo que tener en cuenta acá es lo siguiente. Nosotros decimos que el principio general era percibido. Pero en el caso particular, que se da, puede darse también en sueldos, pero siempre es mucho más proclive a este tipo de experiencia ahora para las jubilaciones, al tema del retroactivo, son ajustes retroactivos. ¿Sí? Tiene que ver a veces con reclamos que se hacen respecto a la jubilación que uno está percibiendo, los juicios que se le hacen al ANSES, ¿sí? Por reconocimiento, digamos, por un mal de haber que tenía que tener en cuenta para liquidar la jubilación, el juicio de los jubilados al ANSES están ahí, son miles y están pendientes de pago, pero bueno. Cuando hay un ajuste, un reconocimiento, ¿sí? De un reconocimiento, un reajuste del sueldo, de la pensión o de la jubilación, generalmente se da en estos casos. El contribuyente va a percibir en un determinado año una suma muy importante. Entonces, lo que la ley le admite es imputar ese reajuste a los años en que fueron, a los años a que corresponde su endeudamiento. Entonces ahí tendría como una excepción. ¿Qué me van a decir ustedes? Lo tengo que volver a hacer todo aquí, sí, voy a tener que rectificar las anteriores. ¿Y qué voy a hacer? Voy a imputar la porción de vengada, ¿sí? La porción de vengada en cada periodo. Supónganse que yo tengo un reajuste de la jubilación producto de los últimos 5 años. Entonces voy a tener que reabrir las declaraciones juradas o es opción del contribuyente. Y de esa manera imputar por lo delicado, que tienen una excepción al criterio de lo percibido que lo admite la ley. ¿Sí? Con el tema de reajustes, jubilaciones, pensiones salariales también, pero no es tanto, digamos, no se da con tanta frecuencia un ajuste que me ajusten salarialmente 3, 4 años para atrás, no es un ajuste ahora. ¿No hay límite de cantidad de periodos? No, lo que sí te va a pasar cuando vos presentás una declaración jurada rectificativa es que la prescripción que ganaste, la prescripción significa la imposibilidad del Estado de accionar y reclamar, ¿sí? O verificar que la abrís
sea, significa que a partir de la rectificativa vuelve a contarse el tiempo de prescripción para que el fisco no te lo o sea, no es gratuito esto. A vos por ahí te sirve porque si yo tengo un reajuste importantísimo, por ahí tengo que pagar una suma importante de impuesto a la ganancia. Pero si yo la imputo a los otros, quizás no. Quizás a veces ni tenga que pagar porque tenía saldos a favor, o podría hacer toda una cuestión que hay que pensarla y estrategia. Pero también sepan que cuando presento una rectificativa, ¿qué pasa? Se pierde la prescripción ganada y se reabre el periodo de prescripción 5 años como establece la ley de procedimiento. ¿Algo más, Yamila? ¿Apuntamos? ¿Muy bien? A veces, estoy pensando si no me olvido nada más, así como importante para remarcarle. Sí, claro, se estaba haciendo. También, ya en el año 2020, hay una exención, no me he olvidado, que tiene que ver con el sueldo anual complementario. ¿Sí? Se estableció una exención. ¿Qué significa? Al establecerse una exención, el sueldo anual complementario no va a formar parte de la base de cálculo del impuesto determinado anualmente, y ese es un beneficio obviamente para el trabajador. Los montos, obvio, está sujeto a qué? A la cantidad o al importe de remuneración bruta que perciba ese sujeto. O sea, no es sobre todo tipo de remuneración que el SAC está exento. Para el año, como es, digamos, ahora vamos a ver, seguramente ustedes van a alquilar el 2022. Para el año 2022, yo digo que para el primer SAC, sobre la primera cuota de SAC que se paga en junio, estaba exento el SAC, esa cuota, o sea, no formaba parte de la base imponible de cálculo, hasta los que percibían remuneraciones de hasta 280.790 pesos. Y en el segundo tramo, o sea, la segunda cuota de SAC, 330. Esos son los importes más actuales. 280, 792, pero cambia esto, es un dato que seguramente si tenés que mirar en un ejercicio, el dato va a venir raro. No es algo que aparte se modifica y ya estamos modificando ahora. Es algo que es para tener referencia. ¿Qué es la referencia? Que sepan que no es que cualquier SAC sueldo complementario está exento, sino que para determinado nivel de remuneración, y es un nivel de remuneración que lo fija la reglamentación. ¿Okay? Esa es otra de las exenciones que vimos, aparte de los bonos de productividad, aparte de demás gradaciones. Bueno, después también dentro de las otras exenciones que había, teníamos el caso del personal militar en actividad, que se encuentran determinados conceptos. Esto no viene en la propia ley de ganancias, sino en la ley 19.101, la ley que establece el tema remuneratorio del personal militar. Asimismo, también en materia de salud,
se habían establecido excepciones para las remuneraciones. En su momento que con el COVID, a los efectos de todo el régimen de excepciones a la remuneración que tienen que ver con el sector de salud. Bueno, hoy por hoy, como ya que haya pasado la emergencia, hay una prorrogación a los efectos de, más que nada el concepto de guardia, o sea, conceptos muy puntuales que hacían que no formen parte de la base. O sea, en la ley trae esto, obviamente, que fueron algunas modificaciones, cuestiones de excepcionales, ¿no? Imagínense el COVID, el sector médico, que era prácticamente el sector más profesión y trabajo que tenía que estar realizando, porque quedaba exento de mantener el aislamiento, se iba a tener grabado con ganancias, era como entonces, bueno, se accedieron a este tipo de exenciones. Algo más. Cuando, digamos, también tenemos que tener en cuenta el tema de relación de dependencia cuando se finaliza el contrato de relación de dependencia y no por una renuncia, sino por un trato. ¿Qué pasa? En ese caso, tenemos que la indemnización por despido está exenta, artículo 26, el rubro antigüedad. Bueno, esta indemnización, o sea, eso era lo que estaba previsto en cuanto a indemnización. Después, por fallo de la Corte, fallo de Lorenzo, Cuevas, admitió la no gravabilidad de determinadas indemnizaciones por despido, pero agravadas. Agravadas significa que la propia ley del contrato de trabajo incluye una protección especial, por ejemplo, para el caso de maternidad o embarazo, donde si una persona es despedida y se puede vincular que ese despido tiene que ver con su maternidad o su embarazo, tiene una agravante. Bueno, este agravante supera lo que sería la liquidación normal por una indemnización por despido. Entonces la Corte entendió que tampoco estaba agravado, en este caso, por el agravante. En el caso de Cuevas, la indemnización correspondiente a un dirigente gremial que también tiene una protección especial a partir de una indemnización agravada. Bueno, obviamente también tomó en cuenta este caso y la indemnización que se le abonó o el despido con el agravamiento tampoco estuvo sujeta al pago de la ganancias. Por otro lado, también hay un fallo, pero que tiene que ver, si bien con una desvinculación, no fue, digamos, la desvinculación fue acordada con el empleado, son muchos acuerdos que se hacen ante el SECRO, ¿no? El Servicio de Conciliación Obligatoria en el ámbito laboral, en donde se había pactado el pago de una suma, ¿sí?, que de alguna manera se había acordado con el trabajador y que obviamente tenía su origen en la ruptura del contrato de trabajo, y los importes respondían a un importe respondían al importe de, ¿cómo se dice?, de la indemnización que le hubiese correspondido si iba por un juicio laboral. Entonces,
la Corte también entendió que en este caso estarían exentos los importes, el importe de este acuerdo, hasta lo que le hubiese correspondido por un caso de indemnización por despido normal. ¿Okay? Lo que hay que tener en cuenta en esto es que en el caso hay un nuevo tema que está en el artículo 82, que bueno, cuando se trate de indemnizaciones para directivos y ejecutivos, ¿sí? Lo que va a decir la ley es que se encuentran grabados todos los importes que superen lo que sería la indemnización común. Esto lo dice la propia ley en el artículo 82. ¿Tienen ahí el...? Fue el último inciso. Sin perjuicio de la disposición de esta ley, para quienes se desempeñen en cargos directivos y ejecutivos de empresas públicas y privadas, según lo establece la reglamentación, quedan incluidas en este artículo las sumas que se generen exclusivamente con motivo de su desvinculación laboral, cualquiera fuere su denominación, que excedan los montos indemnizatorios mínimos previstos en la normativa laboral aplicable. Cuando esas sumas tengan su origen en un acuerdo consensuado, estarán alcanzadas en cuanto superen los montos indemnizatorios mínimos previstos en la normativa laboral aplicable. También se considerará ganancia de esta categoría las compensaciones en dinero en especie y los riesgos que se abonen como adelanto del interno. Bueno, el tema de estos cargos ejecutivos, que generalmente los directivos o ejecutivos no, digamos, son los que reciben o los que tienen la gestión a su cargo, pueden llegar a recibir directivas o instrucciones por parte, digamos, de las máximas autoridades de esa sociedad, conforme a lo que esa sociedad sea. No estamos hablando de un jefe de internet, estamos hablando de un directivo, ¿sí? Que recibe directamente órdenes puede recibir la de la asamblea, de la accionista, presidente de esa sociedad anónima, que se incorporó que la gravabilidad, ¿sí? Porque los acuerdos obviamente estaban, yo me acuerdo que a veces ni siquiera llegan a conseguirlo, pero que generalmente se le reconoce al directivo una suma. Obviamente esta suma es mucho más importante de lo que puede estar previsto en un convenio de colectivo de trabajo, y hace que si bien está considerado que esos acuerdos están grabados en la diferencia que exceda lo que sería una indemnización normal por despido o por desvinculación. ¿Qué más? Bueno, ahora pasaremos a los otros incisos, que son los que tienen que ver, como les expliqué, con el desarrollo de la actividad de manera de trabajo personal de forma independiente o autónoma. ¿Qué tenemos? La locutora se
habían pedido recién. En los beneficios netos de aportes no deducibles derivados del cumplimiento de los requisitos del plan de seguro de retiro privado, administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, en cuanto tengan su origen en el trabajo personal. ¿De esto te acuerdan algo? ¿Te suena algo? Que vieron segunda categoría. ¿Qué trataban? ¿Qué eran los beneficios netos de aporte no deducible? ¿Vos ibas conformando un fondo? ¿Un fondo para qué? Para futuro que reciben. Bueno, un retiro. Sí. Y tenés hasta un límite. No me acuerdo. ¿Quién dio la clase? Bueno, ¿Yo lo di? No, porque todos se ocultan, me ponen fotos, claro, yo hablo y no, ahora me doy cuenta. No están, seguramente andan por ahí, me ponen, chao profe, chao, buen día, y se van. Los beneficios netos de aportes no deducibles. 15 días. 15 días que de vacaciones. No, de cuando vos te cambiabas de retiro privado, puede ser. Pescó algo, pero no es eso. No sé. No. Esto es, les dije que dentro de segunda categoría entraban los beneficios netos de aporte no deducible de seguro de retiro privado, siempre y cuando no estuviesen su origen en el trabajo personal, porque si no estaba en cuarto. Acá aparece el cuarto. El mecanismo de determinación de la renta, o sea, el beneficio, se calcula de la misma manera que en la de segunda categoría, porque es lo mismo, nada más que va a segunda si no tiene su origen en el trabajo personal, y va a cuarta si tiene su origen en el trabajo personal. Y los beneficios netos de aporte no deducible tenían que ver con, durante el seguro de retiro privado, yo voy conformando un fondo con una aseguradora, le dije que era como la jubilación privada, ¿no?, que uno se podía armar. Bueno, puede ser que yo contrate durante todo el tiempo en que estoy en relación de dependencia, más allá de que por ahí la jubilación que me va a dar el Estado, que me corresponde por estar en relación, puede ser poca, puedo decidir, ya sea o a través de mi empleador o de manera independiente, aportar a un seguro de retiro privado en función al origen de mi renta, que es el trabajo personal. Bueno, la ley admite una deducción anual en conceptos de aportes a seguro de retiros privados. Cuando yo cumplo todas las condiciones para percibir el seguro de retiro privado, lo que me permite la ley es asignar como renta la diferencia entre lo que estoy percibiendo como seguro de retiro privado y todos los importes que yo fui aportando que no me dejaron deducir. ¿Por qué? Porque tenía un límite, un tope anual durante todo el tiempo de conformación. Entonces, eso es el beneficio neto de aportes no deducibles. El beneficio neto es el beneficio restando lo que estoy cobrando menos lo que no me permitieron deducir durante el año de conformación de la. Esa es la respuesta. Bueno, es igual que el de segunda categoría. Después tenemos los servicios personales, prestados por los socios de sociedades cooperativas mencionados en la última parte del inciso G del artículo 48, que trabajen personalmente en la explotación, inclusive el retorno percibido por aquellos. ¿Se acuerdan que dijimos que si el interés cooperativo era de segunda categoría, que era, dijimos que era la forma que tiene de distribuir ganancias la cooperativa? Bueno, y dijimos que
si esa cooperativa era de trabajo, ese interés cooperativo no iba a ser de segunda, sino que iba a ser de cobro. Bueno, acá lo tengo. F. El ejercicio profesional de profesiones liberales u oficios. Profesiones liberales, estamos hablando de, para que tengan en cuenta, son profesiones con título universitario. Que tienen que tener un reconocimiento de título universitario. Generalmente eso a veces se plantea, bueno, soy especialista en algo y, bueno, si no tiene título universitario va a entrar más en el lado de oficio que en el lado de profesional universitario. Funciones albacea, síndico, mandatario, gestor de negocios, director de sociedades anónimas y fiduciarios. Bueno, ¿qué pasa con el ejercicio de profesión? Vamos primero al director. Los directores, ¿sí? ¿Por qué se lo voy a marcar primero? Porque la retribución o los honorarios a directores, dijimos que el principio general en cuarta categoría, la imputación era por lo percibido conforme a lo que establece el artículo de imputación. Percibido que es pagado, pero mucho más que pagado a veces, en impuesto a disposición. La ley, en el caso de honorarios a directores, hace una excepción. ¿Cuál es la excepción? Que el director va a imputar el honorario al periodo fiscal en que fue asignado, ¿sí?, por la asamblea en manera individual, sin importar realmente si lo cobró o no lo cobró. Por eso es que es otra de las excepciones. La primera le dije eran los ajustes, ¿sí?, donde podía devengar. Acá lo que está sucediendo es que para que el director tenga que imputar los honorarios a un determinado ejercicio, tiene que ver en qué periodo fiscal fue asignado y, fundamental, asignado de manera individual. Este requisito viene por el decreto reglamentario. Entonces, puede suceder que entre la asignación y el cobro haya una diferencia. Obviamente que entre la asignación y el cobro lo que va, digamos, ese director va a tener un crédito contra la sociedad. Igual condición es para la sociedad poder reducir ese honorario del director. Es decir, para que digamos, estamos viendo la contraparte. Lo que pasa es que esta parte, los honorarios al directorio, los límites y todo lo que corresponda, lo van a ver cuando veamos sociedades, porque ahí vamos a ver cuánto se puede deducir la sociedad por director o el directorio, pero tiene que estar asignado individualmente. Para mí, que lo percibo, todo es honorario, ¿ok? Y lo voy a imputar al periodo fiscal que corresponde. ¿Con qué? Que corresponde con la asignación individual. ¿Qué pasa si en un periodo fiscal la asignación individual viene después de haber finalizado el periodo fiscal en el cual corresponden esos honorarios? Bueno, puede suceder que en un periodo fiscal tengan dos honorarios, uno correspondiente al ejercicio anterior que se terminó asignando en este ejercicio. O sea, tengan en cuenta lo siguiente. Supóngase, la sociedad cierra el 31 de diciembre de un determinado año. Acá, en mayo, se celebra la asamblea, se pone a consideración los honorarios del directorio, se votan. Se asignan honorarios al directorio. Muchas veces en el acta
de asamblea se determina una suma al directorio, pero esa no es la asignación individual. En sociedades más importantes, quizás más grandes, hay una suma que va destinada al directorio, pero después hay que ir a ver al acta de directorio, que no es el acta de asamblea, cómo se asignaron individualmente. Y si esto no se asignó individualmente, ni la sociedad lo va a poder deducir, ni el director lo va a poder incorporar como ganancia. ¿Y cómo que lo incorpora? Bueno, tendrá un crédito, ¿sí? O tendrá una deuda, depende cómo lo veamos. ¿Por qué? Porque el director lo va a poder imputar recién en el periodo fiscal en el cual se haya asignado individualmente. Entonces, supónganse o sea, imaginen que esta asignación de directorio corresponde a los... Supónganse que acá estamos hablando del 2021. Esto es el 2022. Acá tengo el 2022. Es decir, si yo hubiese asignado los honorarios de manera individual antes del vencimiento de la declaración jurada, obviamente que el director tendrá que declarar como honorario del 2021 el asignado de manera individual, siempre que lo haya hecho antes del vencimiento de la declaración jurada. Si lo hago con posterioridad al vencimiento de la declaración jurada, este director, por más que sean del 2021, voy a tener que asignarlos al 2022. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Supónganse que en el 2023, vamos a decir, en marzo se hizo la asamblea general ordinaria, y me votan y asignan individualmente los honorarios del 2022. Este director va a tener que, por el 2021, lo que le asignaron después de la declaración jurada, y los del 2022. O sea que en su declaración jurada del 2022 va a incluir también los del 2021. Y en los del 2021 no tuvo honorarios. ¿Está bien? O sea, es muy importante el tema de la asignación individual. Ténganlo bien en cuenta a los efectos de resolver los ejercicios y a los efectos de tener en cuenta en la parte técnica este requisito que es fundamental. ¿Sí? Los honorarios, siguiendo con los directores, como se dice, los directores también pueden tener salarios, sueldos, por funciones técnico-administrativas, siempre y cuando se ejecuten efectivamente, o sea, que sea un director que está trabajando, porque muchas veces el honorario del director tiene que ver no con el trabajo personal que hace, sino tiene que ver con la dirección, con la política, con la participación que tuvo en el éxito o en la ganancia que tuvo en la sociedad. Es como un beneficio que se le da al director. Pero aparte, el director puede estar cumpliendo actividades ejecutivas, ¿no? El director y el área presidente, pero con actividades como funciones. En la medida que preste personalmente y efectivamente esa actividad y que desarrolle la actividad en beneficio de la empresa, va a poder percibir sueldos por tareas técnico-administrativas que no va a estar sujeta a ningún límite. Una cosa más que me acabo de acordar en este caso. Yo les dije que en cuanto a la sociedad, ¿no es cierto? El honorario se tiene que ver desde el lado del perceptor, que es el director, y el lado de la sociedad. Yo les dije que en el caso de la sociedad tiene un límite. O sea, no puede descontar
todo o cualquier importe de honorario al directorio. No puede. Hay un límite. Ese límite lo van a aprender en la segunda parte del curso. Por ahora ténganse grabado que tiene un límite. ¿Qué pasa? Para el perceptor de la renta, o sea, el director, ese límite va a tener un efecto para él. Pero para él todo es honorario. ¿Entienden? Para él es todo honorario. O sea, supónganse, la sociedad asignó individualmente 1.000.000 de pesos de honorario, ¿no? Y resulta que el límite, conforme a lo que establece la ley, no le permite deducir más de 850.000 pesos por este tiempo. Tengan en cuenta que hay una norma que dice que tiene un límite. Ese límite llevado a números dice que esta sociedad no va a poder descontar más de 850.000 pesos en carácter por ese director. ¿Qué pasa? Hay una diferencia de 150. ¿Qué pasa con esos 150? En la declaración jurada de ganancia de la sociedad, si no me lo permiten deducir, me lo terminan grabando. O sea, estoy pagando impuesto. ¿Por qué? Sobre 150.000, porque no me los permiten deducir. Porque si me los permitiese deducir, no estaría pagando impuesto. Estoy hablando de la sociedad. ¿Me siguen? Ahora, el director percibe y se le asigna 1.000.000. Él va a tener en su declaración jurada 1.000.000. Lo que dice la ley es lo siguiente. Este director, por la suma que no se pudo descontar la sociedad por el límite, esa suma para el director será no computable. No computable, es una nueva clasificación que quizás están viendo hoy. Agravado, no grabado, exento, no computable. Y el resto sí será computable porque la sociedad lo pudo deducir. Lo que está tratando es que si la sociedad no paga impuesto por esto, lo pague el perceptor. Pero como por esta parte tuvo que pagar impuesto porque no se lo dejaron deducir, entonces el perceptor no va a pagar impuesto. Entonces, de este 1.000.000 en su declaración jurada tendrá honorarios no computables por 150.000 y 850.000 grabados. ¿Por cuánto? ¿Qué significa no computable? Para que ustedes lo tengan en cuenta, no computable significa que no se computa para el término del impuesto a la ganancia. Es lo mismo que exento en las cuentas, en la práctica, o en la determinación del impuesto es lo mismo. Que no computable significa que no lo voy a tener en cuenta al impuesto. La exención también me da. No computable es no computable. Y una de las características que la doctrina tenía en cuenta para diferenciar lo no computable de lo exento o de lo no grabado es que ustedes saben que los gastos relacionados con ganancias exentas o grabadas no se pueden admitir. Bueno, con la no computabilidad sí se podrían admitir los gastos relacionados con la percepción de esa renta. ¿Sí? Esa es la gran diferencia, porque si no le pondremos otro gasto, pero es no computable. ¿Okay? O sea, ya tienen 4 categorías de tratamiento. La no computabilidad será fundamentalmente con el tema de honorarios al director. Los síndicos no tienen ese límite. Los síndicos, los honorarios contadores no tienen el límite. No tienen, ni los consejeros de vigilancia tampoco tienen el límite, con lo cual todo lo que se les asigne como honorario será descontado por la sociedad y para el perceptor será totalmente gratuito. Entonces, con los honorarios eso, tengan en cuenta la asignación individual
y el tope el tope que le permitió deducir a la sociedad el importe, porque si un importe no es deducible para la sociedad, el perceptor se tiene que declarar su declaración jurada como no computable. O sea que lo que no pudo deducir la sociedad para el director va a ser no computable, Claro. y el resto es en un caso de Grabado. 50 grabado. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué más? Directores. ¿Alguna pregunta? Tenía una consulta con respecto a los ajustes retroactivos. Sí. Cuando tenés un ajuste de jubilación o pensión, te permite que te lo imputes a los años En que se derivó ese ajuste. Perfecto. Quiero olvidarme de nada. Con respecto a los sueldos que les comenté de funciones técnicos administrativas, no están sujetas a tope, son que se tiene que tomar como sueldo. Así como se toman como sueldo, también tienen las deducciones. Ese director se ve beneficiado para computar las deducciones especiales con su sueldo. Pero el caso del director, más allá de que realmente el régimen, como director tiene que aportar al régimen autónomos, no va a pagar carga el sistema previsional producto o propio de lo que es la relación de dependencia. Sí tiene que tener RT, obviamente, pero está exento de los pagos de lo que cualquier empleado tiene que hacer por recibir la percepción de un sueldo. En este caso, los sueldos tienen guardar relación con la tarea realizada. Obviamente, ¿qué significa? Si mi tarea realizada puede ser igual a la de un gerente, yo no podría ganar más que el gerente. Tendría que tener cierta razonabilidad o justificación para eso. Porque si no, imagínense, vía sueldo o igual ganancia. O sea, tengan en cuenta muchas veces cómo juega la sociedad y el director. Porque si yo puedo descontar sueldo, fíjense, descuento un sueldo y no pago cargas sociales, solamente porque pague autónomos, el director está bien, está conforme a la ley, podría estar haciendo un buen vaciamiento de la base imponible del impuesto. Prestaciones efectivas en la empresa y llamar el componente previsional autónomo. O sea, puede pagar cargas sociales, pero no le corresponde, sí tiene que pagar autónomo. Eso sí está bueno. Vamos a ver el tema de honorarios profesionales independientes y oficios. Bueno, entiéndase que acá lo importante es el trabajo personal y el desarrollo, más que nada, la puesta intelectual que tiene que ver con el desarrollo de actividades profesionales u oficios. ¿Por qué digo esto? Porque hay una cuestión muy particular que es cuando la actividad profesional o el oficio se desarrolla complementariamente con una actividad comercial, industrial o de servicio. Si esa actividad profesional, supónganse, soy un licenciado en administración y tengo un desarrollo de un software para la venta, para gestión de inventarios. Soy un veterinario y tengo mi veterinario. Soy un médico y tengo mi clínica. ¿Qué pasa?
la actividad personal va a quedar subsumida dentro de la actividad comercial. O sea, va a ser tercera categoría. Por eso es que será cuarta categoría siempre y cuando no se complemente con una actividad comercial, industrial o de servicios. Cuando yo lo organizo ya en forma de empresa. Le voy a dar un caso que fue muy resonante, pero en su momento había un problema con un taxista. Un taxista anunciaba por cuarta y dijeron que no, que era tercera. Bueno, la verdad es que, ¿por qué tercera? Porque se justificó y al final no pudo prosperar la posición del taxista. Porque en el caso del taxista hay que evaluar qué es lo primordial dentro de lo que genera, la actividad que genera. Y lo primordial no es saber manejar y conducir, lo primordial es el capital, que es el valor del taxi. Eso, ojo, siempre lo que yo digo es lo que ya está. No significa que el día de mañana podamos darlo vuelta. Miren lo que pasa con las jubilaciones, contra la grababilidad y todo, pero es el Poder Judicial dice otra cosa. Bueno, lo que pasa es que acá fue todo un tema de consulta y no pasó más de la área administrativa, o sea, no llegó a una instancia judicial de todo el pero se expidió, ¿por qué? Porque lo que hay que tener en cuenta cuando se hace este tipo de análisis, si se está complementando, es qué tan importante, ¿sí? Qué tan relevante es la actividad personal o el conocimiento o la habilidad para el desarrollo de esa actividad que el capital invertido. ¿Sí? El capital invertido. Eso es muy importante a los efectos de analizar esto. A ver, acá no van a tener ese problema, va a ser bastante sencillo. Si yo quiero decirle, bueno, el complemento, depende de decir, y también tiene la explotación de una farmacia, un farmacéutico y la explotación de una farmacia, tercera categoría. Ahora, si el farmacéutico lo que hace es desarrollo de recetas que no tienen farmacia, no complementan con nada, bueno, va a ser cuarta categoría. ¿Entienden? Esto va a estar dado. Estas cuestiones se presentan mucho en la práctica. Y hay una cuestión que es fundamental, la prueba. Cómo yo puedo probar y cómo yo puedo hacer probar para que considere lo que yo estoy explicando. Y tiene que estar relacionado. Sí, por supuesto. Sí, siempre, o sea, si yo soy un contador y tengo un campo y la verdad, digamos, tengo otra actividad, porque no es la misma actividad ni la complemento. Por otro lado, compro y vendo así. O sea, si no podría tener ninguna otra actividad, no. Tiene que estar vinculado y lo que hay que probar es esa vinculación. Si yo no quiero que se me vincule, tendré que probar el procedimiento para probar la vinculación. A ver, si yo tengo un estudio, tengo una oficina, tengo empleados y tengo muebles y desarrollo mi actividad profesional, pero soy el titular, y ahí no hay tercera categoría. Por más que tenga empleados, por más que tenga bienes muebles, no hay. Porque todo depende de mí, yo soy el responsable, soy el que firmo. Ahora, cuando ya se conforma una sociedad con otro profesional, si es sociedad de servicios también la ley lo toma como cuarta, porque lo fundamental es el servicio personal, o sea, el trabajo, más allá de que tenga colaboradores, nada impide que tenga colaboradores. A ver, si yo soy médico y atiendo un consultorio y tengo secretaria, no significa que es tercera categoría. Ahora, si yo soy médico y tengo una clínica y soy dueño de esa clínica, donde se dan otro tipo de prestaciones de salud, y bueno,
ahí ya no voy a poder zafar. Yo soy veterinario, tengo mi veterinaria, aparte vendo medicamentos, vendo todos los toys para los juguetes para los perros o gatos, y vendo alimentos, y bueno, ahí ya la verdad no, es la complementariedad está salta a la vista. Y el tema de los profesionales, lo que tenemos que tener en cuenta a veces son las deducciones. Todo lo que es cuarta categoría no tiene una deducción especial como tenía primera, segunda o tercera. O sea que va todo por el vínculo, por el tratamiento del artículo 83, donde todas las deducciones, el principio de cómo de una deducción general. La deducción general está prevista que se puedo deducir en la medida que tenga que ver con la generación, la obtención o el mantenimiento de la ganancia. Ese es el principio. Esto ha dado, obviamente, a una serie de problemas que tienen que ver con qué gastos puedo deducir y qué gastos no. Y hay, en la actividad profesional, hay dos fallos que son, bueno, quizás algunos lo conocen, otros no lo conocen. Hay dos periodistas, uno está vivo, la otra ya no está viva. Magdalena Ruiz Iñazú, un fallo, y el otro de Chiche Kelly, donde, ¿qué hicieron? Magdalena Ruiz Iñazú, en su declaración jurada, ella era periodista, descontó gastos relacionados con vestimenta, maquillaje, peinado, y obviamente fue impugnado por el fisco, bueno, llegó a la justicia, y Magdalena demuestra la vinculación de ese tipo de gastos con su actividad, su exposición, su necesidad de estar presentable de una determinada manera, ¿no? Bueno, le dieron la razón, obviamente, porque pudo probar la vinculación entre el gasto y la generación. En cambio, a Chiche Helblum no le fue tan bien. Él había metido cursos de inglés, alemán, y no estoy acordando otra cosa puntual, que dicen la corte no, el oficial de no pudo demostrar que era para el desarrollo, para la gestación puntual de su actividad. Por eso lo rechaza. Por eso le digo, el valor probatorio es muy importante. Y a veces uno dice, bueno, esto lo puedo deducir, porque van a tenerlo. Viene el médico y no quiero deducir los gastos de auto. Y mirá, los gastos de auto están limitados, primero por una limitación, y segundo, tiene que estar relacionado con la actividad. Siempre el tipo estuvo muy reacio. Bueno, a ver, yo pensaba, soy un ingeniero agrónomo, recorro más campos. ¿Ustedes creen que no voy a poder deducir el importe del combustible, el importe? Y bueno, quizás tendré que estar sujeto a las limitaciones que establece la ley en cuanto a importe. Yo tengo que hacer esa actividad. Si yo soy médico a domicilio, no voy a poder deducir. Tengo que probarlo. Lo más puntual es que el fisco me rechaza. ¿Sí? El tema de las capacitaciones como gasto necesario, no importa si yo estoy en relación de dependencia o soy autónomo, da igual. No, te voy a hacer una aclaración respecto a eso. Los que están en relación de dependencia, un contador en relación de dependencia o un contador en manera independiente. En el caso de manera independiente, el contador lo va a deducir en su declaración jurada, lo va a incorporar como un gasto necesario, capacitación. Ahora, si estuviese en relación de dependencia, la capacitación puntualmente es un gasto necesario para de lo que puede estar, si lo da la empresa, se puede considerar como beneficio social. Ahora, si yo, como en relación de dependencia, me capacito en algo que quiero
y que me sirve para mi trabajo, si yo puedo descontarlo, el empleador no me lo va a descontar. ¿Cómo puedo descontarlo? Bueno, voy a tener que presentar declaración jurada, exponer todo lo que... Otra de las cosas que me pasó es que cuando estás en relación de dependencia, quien liquida es el empleador, es el que te retiene y te liquida. Hay una situación muy particular donde vos tenés que presentar una declaración jurada informativa si superás determinados límites, pero no quiero marearlos por eso. Entonces, tengan en cuenta, si estás en relación de dependencia, quien liquida es el empleador. Si estás independiente, liquidas vos mismo. Ahora, si vos querés descontar ese gasto que está relacionado con tu actividad, pero vos estás en relación de dependencia, tendrías que inscribirte, presentar la declaración jurada y descontar eso y generar un saldo a favor, porque digamos, el empleador, si tenés esa única renta, el empleador te va a haber liquidado y retenido lo que correspondía por la renta. Si vos querés bajarle un gasto, vas a tener que presentar la declaración jurada vos como un independiente. Vos decís, bueno, ¿y qué hago con ese saldo a favor? Bueno, podés pedir devolución y esperar que se lo devuelvan, que es difícil. O, si tenés que pagar, por ejemplo, bienes personales, ¿qué sucede? Como me genera un saldo a favor, podría aplicar ese saldo a favor al pago de bienes personales. Eso, nada, son cuestiones más de asesoramiento, pero que pueden pasar. Lo digo porque me lo preguntó y, es decir, esas cosas también, el que está en relación de dependencia, si bien está más limitado, porque qué sé yo, no, también, si yo tengo que comprarme la computadora para trabajar, porque soy un contador que estoy haciendo todo el tiempo auditorías externas y estoy en relación de dependencia, y bueno, no puedo, generalmente eso es material de trabajo, ¿no? Obviamente, pero supónganse que se daría esta situación, y sí que lo puedo descontar. Si yo puedo demostrar la vinculación, lo voy a poder descontar. Una cosa más, ¿qué es? ¿Ya estoy? 10 minutos. Hay una cosa muy importante que pasa con los honorarios, con la percepción de créditos honorarios. Todos. Con respecto al criterio de imputación. El criterio de imputación dijimos que es percibido. Ahora, ¿qué pasa si a mí me pagan adelantado? ¿Qué significa que es percibido? Significa que yo lo voy a declarar en el periodo fiscal en que lo tuve a disposición. Si yo facturo adelantado, lo que tendré que ver es en qué periodo fiscal voy a imputar eso. O si yo facturo y no me pagan, me quedaron pendientes los honorarios de diciembre, me los pagan allá por enero. Si bien está facturado, no es renta, vamos a decir, diciembre del 2022, y me lo pagan el 20 de enero del 2023. No es renta del 2022. ¿Por qué? Porque tiene que estar percibido, y solamente estaba devengado, pero no percibido. Entonces, esa renta del mes de diciembre, lo mismo pasa con los sueldos, ¿no? Generalmente uno declara de enero a diciembre, pero lo percibido. O sea que en enero yo percibí lo de diciembre y en diciembre percibí lo de noviembre. O sea, lo de diciembre lo percibí en enero del año siguiente. Con los honorarios podría pasar lo mismo. Tengo que imputarlo al periodo fiscal en que se percibe, independientemente de que esté facturado. Independientemente de que esté facturado. En mi declaración jurada, en la parte de justificación patrimonial, como lo tengo facturado, seguramente lo voy a poner como un crédito de mi actividad personal. Pero no lo tengo que incluir en la declaración jurada del 2020. Al contrario, resulta que tengo un cliente que se me va de vacaciones y dice, toma, te dejo pago el abono de diciembre, enero y febrero. Claro, pero, bueno, no, hay algunos que hace eso, ¿saben para qué? Para congelar el precio, congelan el precio del honorario y ya está, listo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hago con lo que percibí de enero y febrero el 20 de diciembre? ¿Es ganancia imputable al 2022? ¿Por qué? Porque no la percibiste en el 2022. ¿Cómo que no?
Me dejó pago todo. Me dejó, el 20 de diciembre me dejó pago enero y febrero. Vuelvo en marzo. Y no quiero que me aumente, o sea, y si aumentás, te jorobás. No, a mí el aumento no me va a tocar. ¿No se devengó? Ahí está la respuesta. Para que esté percibido, para considerarlo percibido, primero tiene que haberse devengado. No existe percepción si no se devengó. O sea, el concepto de percepción a los efectos de la ley de impuesto a las ganancias. Percibirlo percibí, o sea, sí, lo tengo la plata en el bolsillo, pero no se devengó, es decir, yo tengo una obligación hacia él de hacer algo, que es prestarle mi servicio, pero hasta que yo no preste el servicio no se devengó. Para que esté percibido, primero tiene que estar devengado. Por eso, para mí, figurará en mi declaración jurada patrimonial como una deuda. Tengo una obligación a esa persona. Eso era. Y esto, lo otro era esto. Hay una cuestión muy particular que también está tildada de inconstitucional, y ahora le voy a explicar por qué. En el decreto reglamentario establece una particularidad para los que perciben créditos o perciben honorarios o que están relacionados con los honorarios producto de su trabajo personal. Es el artículo 185. Decreto reglamentario, estoy hablando. 185. ¿Me lo lees? Cancelación de créditos. Los beneficios obtenidos a raíz de la transferencia de bienes recibidos en cancelación de créditos originados por el ejercicio de las actividades comprendidas en los incisos E y G del artículo 82 de la ley constituyen ganancias generadas indirectamente por el ejercicio de estas, comprendidas en el apartado 1 del artículo 2 del referido texto legal, siempre que entre la fecha de adquisición y la de transferencia no hayan transcurrido más de 2 años. Bueno, esto se conoce como ganancia indirecta. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Entienden lo que pasó? Yo facturé un honorario y me pagan. ¿Cómo me pagan? ¿Cómo me están pagando? En especie. ¿En qué especie? ¿Qué tipo de especie? Bien. Depende a veces del honorario. Alguien podría haber recibido un inmueble. ¿No es cierto? Un inmueble, un auto, un bien al cual yo le pagan, pero después veré qué hago. Entonces yo cancelo, me cancelan el crédito con honorario, fíjense, que con un bien. Resulta que yo ese bien lo vendo. Ese bien lo vendo. Y por la venta hago una diferencia. Lo que está diciendo este artículo es que la ganancia proveniente de ese bien también está grabada. Esto generaba mucho más ruido o inconstitucionalidad cuando la venta de inmuebles no estaba grabada, ¿sí? Y de repente a mí me pagaban un inmueble y yo tenía que la diferencia entre el precio de venta y el precio de costo, que era el valor de mi honorario, o sea, me grababa directamente como renta de cuarta categoría o como origen de una renta de cuarta categoría, la venta de un inmueble en su momento no estaba grabada. Hoy por hoy está grabado, pero bueno, y voy a tener que tributar por el régimen, cuando pague, voy a tener que tributar por el régimen de impuesto cedular. ¿Entienden? Pero esto de créditos indirectos tienen que tenerlo muy en cuenta, porque sigue siendo ganancia de cuarta categoría en la que se origina como consecuencia de la venta de un bien que ustedes hayan recibido en cancelación. Ahora, fíjense lo que dice.
si esta venta del bien se ocurre dentro de los 2 años de que se recibió ese bien. Si no, no está grabado. O sea, que si yo, ahí se genera una situación bastante, ¿cómo es? Que prácticamente hoy no tiene aplicación, porque decía, pasados esos 2 años no está grabado, pero hoy con la venta de inmueble al estar grabada ya, o sea, a partir del año 2018, ya eso no tiene aplicación. Primero porque es una norma que viene del decreto reglamentario, ya estaba cuestionada porque me agrandaba el objeto del impuesto, el hecho imponible. ¿Por qué? Porque me decía grabar una venta de inmueble que en su momento no estaba grabada. Bueno, con la modificación de la incorporación de la gravabilidad de la venta de inmuebles, este artículo no tiene ya tanta trascendencia. Y si tengo una venta de inmueble producto de haberlo recibido, y bueno, está grabado con impuesto de seguridad. Bueno, y perdón, para terminar de leer los incisos que me quedan. Hicimos LG. ¿Qué no? No, perdón. ED. Se la locutora no me deja perdido. Te falta el G. Falta el G. ¿Qué dice? Los derivados de las actividades del corredor y la parte de comercio y de pasaje de aduana. Bueno, esto está previsto siempre y cuando digamos, estas actividades se hagan siempre, repito, sin ningún tipo de complementación con la actividad comercial, porque sí, si no estaría alcanzado en la tercera. Bueno, es todo por hoy. Cualquier duda, amplíen y vayan al impuesto comentado o impuestos explicados, porque este tiene mucho recuento, la parte, o sea, así como se lo dije hoy, de manera a presentar el tema, tiene mucho recuento en el tema de sueldos de independencia, se tiene que ver con el ABC, tiene mucha conexión con discusiones adicionales. Presten atención porque les van a generar dudas. Gracias.